En el capítulo anterior, el príncipe mayor le gritaba al comandante Xiao que como un simple funcionario se atreve a amenazar a un príncipe, el comandante Xiao molesto le dice que, como uno de los generales del ejército central, y sobre todo siendo el príncipe del país, por liderar la oposición y no tener en cuenta la seguridad de la nación, también sería decapitado. El príncipe mayor queda aterrado tras escuchar al comandante Xiao decir que también sería decapitado. Este le decía que si lo iba a eliminar, diciendo que era un príncipe y él un simple funcionario, que cómo se atrevía a hablar de eliminarlo, pero el comandante termina diciendo que porque no se atrevería a eliminarlo, diciendo que si no fuese, porque el abuelo del protagonista luchó por el país, expandiendo el territorio, mientras que él estaba protegiendo el país, Tianshui ya no existiría. Diciendo que su familia Qin es solamente una mota de polvo en la historia, comentando que él era un rey marcial de 8 estrellas, que quien en todo Tianshui se atrevería a desafiarlo, que eliminarlo es como eliminar a un perro. Los guardianes del estado se encontraban llorando eufóricamente, pensando que después de estar en silencio durante 5 años sin preocuparse de lo que ocurría a su alrededor, el comandante Xiao por fin había vuelto, a lo que, inmediatamente todos los guardianes del Estado salieron en búsqueda de los 124 generales que no se habían presentado, pensando Gao Feng que ha estado bajo las órdenes del comandante Xiao durante mucho tiempo y sabe que la intención de matar no es una amenaza vacía, y que en ese momento el único que puede salvar al príncipe Qin Yang era su majestad, a lo que vemos como el príncipe mayor parecía estar a punto de ser ejecutado debido a las órdenes del comandante Xiao, pensando el príncipe menor, que si acaso ascenderá al trono, que eso significa que realmente iba a estar por encima de todo, que todos los funcionarios escucharían sus órdenes, preguntándose que era su hermano mayor, diciendo que si eliminar a su hermano es como matar a un perro, que entonces qué había de él, a lo que 124 generales terminaron siendo presentados y a punto de ser ejecutados, por lo que el comandante Xiao les pregunta que si acaso creyeron que la ley no podría ganarle a los números, que si acaso creyeron que Li Chunyang se dejaría vencer, diciendo que tomaría sus cabezas por eso, gritando que en su próxima vida, debían recordar que incluso sin ellos Tianshui seguiría brillando, que no debían sobreestimar su propia importancia, diciendo que estos no eran nada, y ordena que les corten la cabeza. Aquellos generales se encontraban profundamente aterrados, y a punto de ser decapitados. Terminó llegando Gao Feng diciendo que debía perdonarlos, que el emperador había emitido un decreto imperial, diciéndole al comandante Xiao que debía leerlo, pero este le ordena a Gao Feng que se lo lea, diciendo que su majestad había escrito que Qin Yan y los demás generales del ejército central actuaron con arrogancia al rechazar la orden de movilización y recibirían la pena de muerte como castigo, pero como el país estaba en una situación peligrosa, le daría la oportunidad de expiar sus crímenes, y aunque Qin Yang es un príncipe del país, no priorizó la seguridad del mismo, por lo que recibirá 100 latigazos como ejemplo, pero el comandante Xiao bastante molesto terminó ordenando que Qin Yang recibirá 500 latigazos, y los demás generales serían eliminados instantáneamente. Aquellos generales se encontraban refutando lo que éste decía, pero no pasó mucho tiempo y estos terminaron siendo decapitados. El príncipe mayor le gritaba al comandante que por desafiar el decreto imperial, debería ser castigado con la muerte, junto con toda su familia. Sin embargo el comandante le dice que no lo provoque o no dudaría en hacerle lo mismo que a los demás. Rápidamente este termina diciendo que arrastren a Qin Yan y que le den 500 latigazos. Y debían decirle a todos los vicegenerales que se reúnan allí en 3 minutos, o si no los eliminarían en el acto, a lo que unas horas más tarde los 124 vicegenerales se habían reunido, por lo que el comandante Yao bastante feliz se retira cediendo la palabra al abuelo del protagonista. Este le dice al prota que la primera tarea ya estaba terminada, respondiendo el protagonista que era tan despiadado como pensaba, que con eso nadie más se atrevería a desafiarlos, a lo que él abuelo del protagonista terminó diciendo que el comandante de la misión sería el duque leal, Chen Dasheng, sorprendiendo a todos ya que pensaban que el duque leal estaba muerto, a lo que este terminó otorgándole la insignia de comandante a Chen Dasheng, sorprendiendo aún más a Chen Lin quien es hijo de Chen Dasheng. Este llorando corre a abrazar a su padre, preguntando si en realidad seguía vivo. Sin embargo, su padre terminó dándole una fuerte patada. Este entre lágrimas le decía que ¿cómo podía ser un comandante si lloraba delante de todos? Este termina aceptando las órdenes de su padre,
a lo que Chen Da-sheng termina preguntando por Han Qianfan, el cual inmediatamente se presenta. Este es el padre del amigo gordito del protagonista, al cual Da-sheng termina diciendo que este sería el líder de la izquierda y estaba a cargo de 100.000 hombres, llamando a Chen Lin, su hijo, cuya cosa este afirma. Este le dice que sería el líder de la derecha a cargo de 100.000 hombres. También, cuya cosa él mismo termina aceptando, llamando al protagonista, el cual terminó presentándose. Este le dice que sería el jefe de logística y tomaría el mando de los 2.000 estudiantes de la academia, que debían proteger los suministros. El protagonista se encontraba bastante molesto por este puesto de logística, sin embargo, Chen Da-sheng termina diciendo que el resto estaría bajo su mando, y que era momento de ponerse en marcha, a lo que el príncipe menor se acerca a Chen Da-sheng, diciendo que le dejaría la seguridad de Tianshui a él, cuya cosa este le dice que no se preocupe, que jura que hasta no derrotar al enemigo, no volverían a la capital. El abuelo del prota le dice que debe tener cuidado y mantenerse salvo, cuya cosa este le dice al abuelo del prota que no se preocupe, que ha sobrevivido durante los últimos 5 años, que por qué perdería la vida ahora, a lo que vemos como las tropas terminan partiendo a la batalla, a lo que pasó el tiempo y el protagonista termina preguntando que cuál era la siguiente ciudad, y que cuánto falta para llegar allí, a lo que un subordinado termina diciendo que la siguiente ciudad era la ciudad de Yangpu y a su velocidad actual, llegarían en 10 días. A lo que después enterarse que llegarían en 10 días, el protagonista preguntaba que por qué tendrían que tardar tanto, cuya cosa Chen Da-sheng le comenta al prota que si estaba aburrido, este le pregunta, qué pensaba de las tropas, pero el prota solamente le dice que no eran muy buenos, preguntando Chen Da-sheng que como que no son muy buenos, diciendo que los niños protegidos realmente no tienen experiencia en la vida, diciendo que el rastro de intención asesina que emana de ellos proviene de haber experimentado una batalla de vida o muerte. Este quería decir algo más sobre aquella intención asesina, pero el prota termina interrumpiéndolo diciendo que ya había entendido, comentando que ya era mediodía y era hora de que éste tome su medicina, diciendo que no debía olvidarse de buscar a la profesora Luo Yunshang debido a que ella debe ayudarlo a suprimir el veneno, a lo que Chen Da-sheng bastante molesto con el prota le dice que sabe que es un alquimista excepcional, pero en el campo de batalla todo era diferente, pero el prota le dice que solamente era un poco de intención asesina, diciéndole al mismo que en 10 días llegarían a la ciudad de Yangpu y en esos días la intención asesina de sus 2.000 estudiantes superaría por completo la de sus 400.000 soldados, que si acaso le creía. Chen Da-sheng decía que el protagonista era demasiado arrogante, preguntando que si acaso cree que la intención asesina puede salir de la nada, pero el prota termina diciendo que haría un pacto militar y apostaría su cabeza, que si no lo logra hacer en esos 10 días podría tomar su cabeza y usarla como un balón de fútbol, pero si ganaba quería el puesto de comandante en jefe y se encargaría de hacer los trabajos aburridos por él. A lo que molesto Chen Da-sheng le dice al prota que un pacto militar no es una broma, y que como comandante de los estudiantes, debería saber que la guerra es algo que no debería tomar como un chiste. El prota dice que lo sabía, diciendo que durante esos 10 días le dejaría la protección de la línea de suministro a él y seguiría adelante con su ejército, y debían verse en 10 días en Yangpu. A lo que inmediatamente el protagonista terminó presentándose con los estudiantes, gritando a todos que debían escucharlo, diciendo que debían dejar todo lo que estaban haciendo y seguir su carro, diciendo que marcharían hacia adelante. El padre del amigo del protagonista le pregunta a Chen Da-sheng que si acaso iba a dejar que el protagonista lo haga, preguntando que si realmente cree que puede entrenarlos para que tengan una intención asesina más fuerte que el ejército central, pero dice que por supuesto que no. Pero termina diciendo que el protagonista había apostado su cabeza en un pacto militar. Sin embargo Chen Da-sheng le da una bofetada preguntando sobre qué pacto militar estaba hablando, que si acaso en serio, cree que iba a eliminar al protagonista solamente por unas leyes marciales, diciendo que cuando llegue el momento simplemente le daría una buena paliza, y mientras bajaba, decía que su cuerpo estaba empezando a doler de nuevo, que en serio tenía que tomar su medicina. Y bajo carruaje parecía estar siendo esperado por el comandante Xiao y la profesora Luo, a la cual le preguntaba si podía seguir con el tratamiento, y la misma afirma diciendo que no había problema. La profesora Luo se preguntaba dónde había encontrado el protagonista ese método de tratamiento. Dice que cuando está suprimiendo el ki helado,
puede sentir su energía pura del Yan creciendo, y eso era más efectivo que entrar en reclusión, por lo que Chen Da-sheng le dice que no mencionen al protagonista que cuando llegue el momento, le daría una paliza, pero el comandante Xiao le dice que puede que nunca tengan la oportunidad, y en un cambio de escena vemos como los amigos del prota le dicen que estaba jugando con fuego, que había jurado un pacto militar, que incluso si no lo eliminan, su abuelo lo golpeara hasta el borde de su vida, pero el prota dice que solamente es crear intención asesina, que si acaso era tan difícil, el amigo gordito dice que como lo dice tan fácil, diciendo que solamente pasando por una batalla sangrienta llena de armas reales se puede acumular intención asesina, que cuando uno regresa al campo de batalla podrá liberar la intención asesina aumentando enormemente su destreza en batalla. Y si uno no va personalmente al campo de batalla no sería capaz de obtener intención asesina en 10 años, y mucho menos en 10 días, el protagonista le dice que entonces los haría pasar por una batalla sangrienta, por lo que les dice a los estudiantes de la Academia Yanlan que debían escuchar sus órdenes, diciendo que debían ir a toda velocidad, que debían llegar a la ciudad de Yangpu en 4 días, diciendo que en los 6 días restantes los haría pasar por un infierno, a lo que 3 días después, en las afueras de la ciudad de Yangpu, vemos como casi todos los discípulos parecían estar reunidos y bastante agotados, a lo que el protagonista nota que ya era bastante tarde, y saliendo, se percata de que Chen Feng al igual que Lin Yu, aún seguían de pie, comentando que eran unos tipos duros, a lo que rápidamente termina llamando a sus amigos diciendo que la luna estaba brillante en esa noche y debían ir a disfrutar de la vista. Los demás discípulos parecían estar molestos debido a que los amigos del protagonista parecían haber descansado, diciendo que estos habían corrido durante 3 días seguidos, mientras que estos unos vagos estuvieron sentados bastante cómodos en el carro, a lo que el protagonista le dice a sus amigos que la hora del té había terminado y era hora de ir a trabajar, a lo que rápidamente los 2 amigos del protagonista comenzaron a hacer una formación, haciendo que el resto de los discípulos se preguntasen qué estaban haciendo, a lo que después de un rato estos habían terminado la formación, preguntando a aquellos discípulos qué era aquella formación, diciendo que era un desperdicio de recursos, ya que había una gran cantidad de piedras de origen y debían de tener un alquimista muy fuerte para activar aquella formación tan grande. Estos pensaban que era una gran formación de recuperación, pensando que si acaso era realmente el protagonista tan bueno, pero rápidamente el protagonista se coloca en el centro de la formación, este saca a sus 2 espadas clavándolas en aquella formación, este termina liberando un enorme poder en el centro de la misma, dejando totalmente impactados a todos aquellos pequeños discípulos. El protagonista decía que había gastado todos sus recursos en esa formación y que las 2 armas de tercer nivel son el núcleo de la misma, diciendo que les ayudaría a convertirse en guerreros marciales en poco tiempo, y entrando en su carruaje les decía a estos discípulos que deben disfrutar de aquel viaje, a lo que rápidamente activa una de sus técnicas, dibujándose una especie de ojo hipnótico en el cielo. Los mismos mirando al cielo terminaron cayendo hipnotizados. Y todo era porque el protagonista estaba utilizando su sentido divino para hacerlos entrar en un reino mental, y mientras estos yacían hipnotizados, el amigo flaco del protagonista le pregunta qué les había pasado. Sin embargo, el protagonista se levanta diciendo que casi olvida algo, por lo que rápidamente lanza a sus 2 amigos, así como a Mengu y a Menbai, diciendo que estos también deberían ir y divertirse un rato, a lo que Jimen tenía en mente también entrar en la formación, pero el prota le dice que no vaya, diciendo que este era un señor marcial y Jiarron un alquimista de segundo nivel, y su técnica ocular es aún bastante débil, así que no podría controlar sus mentes, preguntando Jiarron si aquella formación era la de las 1000 ilusiones, respondiendo que aquellos discípulos experimentarán cosas inolvidables y sumamente interesantes, diciéndole a Jimen que debía protegerlos, debido a que no sabía cuánto tiempo podría durar, pero haría lo más que pueda, por lo que mientras el protagonista se encontraba cultivando a la vez que utilizaba aquella técnica, Jimen se lanza a proteger a los chicos, y dentro de la mente de uno de aquellos discípulos, este se presenta como Shang Hao y era el mejor estudiante de la Academia Marcial. Este había desbloqueado 5 chakras cuando solamente tenía 13 años y había una alta posibilidad de que se convierta en un guerrero marcial cuando tenga 15 años, y su mayor deseo era ahorrar suficiente dinero para inscribirse en la Academia de Yanlan, y cuando se gradúe,
Quería convertirse en un guardián del Estado y llevar honor a su familia para que sus padres puedan vivir una vida mejor y su hermana pueda casarse con orgullo en una buena familia, pero mientras éste se encontraba entrenando de un árbol, terminó saliendo un lobo, diciendo que ese no era un lobo, sino que se trataba de una bestia, preguntándose que por qué había un monstruo en la parte trasera de la montaña donde éste vivía. Aquel lobo se lanzó al ataque sin dudar, provocando que aquel discípulo se enfrentase a él, al ver que no podía escapar, diciendo que ya que habían llegado a eso atacaría, y cuando éste lanzó un ataque aquel lobo terminó arrancándole un brazo. Este se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, gritando que lo eliminaría, y cuando éste lanzó otro ataque, aquel lobo terminó comiéndose su otro brazo. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así, y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.